Se supone que un predicador no debe predicar el mensaje copiando de otro predicador. Esta mañana voy a romper esa regla. Voy a predicar un mensaje que no es mío, voy a predicar el mensaje de otro predicador. Pero no se espanten, no es de YouTube, ni me lo plagié de ningún lugar. Es una predicación que está registrada en las mismas escrituras. Vaya por favor a Mateo capítulo 3, donde estamos en nuestro estudio, y lo que tenemos registrado en Mateo 3, versículos 7 al 12, es la predicación de Juan el Bautista. Así que lo que voy a hacer esta mañana es predicar la predicación de Juan el Bautista. Muy fácil hoy. Mateo capítulo 3, versículos, vamos a comenzar desde el 1 para tomar el contexto. Mateo capítulo 3, regresamos a nuestro estudio y dice la Biblia: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, aquí viene la predicación: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Increíble predicación de Juan el Bautista. Empieza de una forma potente, da un mensaje claro y termina siendo directo en su mensaje. Por supuesto, esta predicación que Juan da, versículos 7 al 12, tiene un tema, un núcleo. Y ese núcleo está en el versículo 8, donde dice: haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba el bautismo del arrepentimiento y predicaba el arrepentimiento. Lucas capítulo 3 dice que con muchas exhortaciones como estas anunciaba al pueblo acerca del arrepentimiento y de las buenas nuevas. Quiero decirle que esta predicación de Juan el Bautista está en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los 4 evangelios contienen esa predicación que Juan daba a las multitudes 4 veces. Así que es algo que Dios quiere verdaderamente que pongamos bastante interés. Algo precioso es que esta predicación que Juan da usa tantas metáforas que prácticamente hay una metáfora por versículo. No sé si lo notaste. Una metáfora por versículo, una imagen, una ilustración. En el versículo 7 habla de víboras. En el versículo 8 habla de frutos. En el versículo 9 habla de piedras. En el versículo 10 da la imagen de la cosecha. Y en el versículo 11 habla de un esclavo. En el versículo 12 habla de separar el trigo. Cada versículo, cada parte del mensaje de Juan hablaba con una metáfora, con una figura retórica para hacer muy claro el mensaje que él estaba dando a las multitudes. Juan quería ser muy claro y por eso usó estas expresiones, un lenguaje bastante florido para poder dirigir el mensaje que quería acerca del Mesías. Recordarás que la semana pasada comenzamos a hablar de Juan el Bautista y hablamos de los primeros 6 versículos del capítulo 3 y hablamos acerca de su presentación, quién era él. Hablamos acerca un poco de su predicación. Versículo 2 dice que él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablamos en versículo 3 acerca de su profecía y vimos que Isaías especialmente había anunciado que el precursor del rey vendría. Y hablamos de la profecía acerca de este precursor. También hablamos de la personalidad de Juan, acerca de su ropa y su comida en versículos 4. Y hablamos de su popularidad en versículos 5 y 6. Como dice que toda Judea y toda la ribera del Jordán salían a ver a Juan, a escuchar a Juan para ser bautizados por él. Este es el hombre, hermanos. Este es el hombre. Se llama Juan el Bautista. Y si quieres entender quién era él, tienes que comprender por qué Mateo lo menciona.
Mateo quiere hablar de Cristo como el rey, es la idea de Mateo, presentar a Cristo como rey. Y para presentar a Cristo como rey, él primero presenta al precursor del rey que cumplía la profecía que estaba dicha. De otro modo, si Jesucristo es el rey, compruébalo si es que tuvo un precursor que fue enviado de Dios. Y Mateo dice, sí lo hubo. Hubo un precursor, y ese precursor se llamó Juan el Bautista, y cumplió la profecía de Isaías 40. Ese precursor es Juan el Bautista. ¿Recuerdas que Jesucristo dijo de este hombre, no ha habido otro mayor que Juan el Bautista? Y Cristo confirmó la grandeza de Juan el Bautista. Su grandeza no estaba en su posición, no estaba tampoco en su economía. La grandeza de Juan no era conforme a la grandeza de este mundo. ¿Recuerdas dónde radicaba la grandeza de Juan el Bautista? La grandeza de Juan radicaba en su humildad. Y eso es una enseñanza muy grande para nosotros. La persona grande delante de los ojos de Dios no es aquella grande delante de los ojos del mundo. Una persona grande ante Dios es aquella que se dedica a reflejar la gloria de Él en vez de la gloria personal. Es la humildad la que nos hace grandes delante de los ojos de Dios. Juan se dedicó en todo su ministerio a ser un siervo humilde, reflejando siempre a Cristo, nunca la gloria para Él, siempre la gloria para el que habría de venir después de Él. Ahora, no sé si alguna vez has pensado en Juan. ¿Cuántos milagros hizo Juan? ¿Cuántas sanaciones hizo Juan el Bautista? ¿Cuántas veces multiplicó el pan, los peces? ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? ¿Sabes la respuesta? Ninguno. La Biblia dice que no hizo Juan ningún milagro. Eso lo dijeron los escribas, de hecho. Juan el Bautista ningún milagro ha hecho, pero refiriéndose a Cristo. Entonces, Juan el Bautista nunca hizo milagros. ¿Sabes qué? La grandeza no depende de cuánto muestras tu poder a la gente. Tu grandeza depende de cuán humilde eres delante de los ojos de Dios. Y Juan el Bautista fue humilde y por eso el Señor Jesucristo habló de su grandeza. Él es el precursor. Vino a preparar el camino al rey y vino a proclamar que el rey venía. ¿Cómo preparó el camino? ¿Te acuerdas? Por medio del arrepentimiento. La predicación de Juan preparaba los corazones para la venida del Mesías. Este mensaje que tenemos delante de nosotros, versículos 7 al 12, es un mensaje perfecto. Juan el Bautista lo predica. Esta semana fue fácil para mí el bosquejo. Costoso siempre el estudio como cada semana, pero fácil el bosquejo, porque está claro el mensaje de Juan el Bautista. Una introducción en versículo 7, 3 puntos de su mensaje y una conclusión en versículo 12. Una predicación perfecta. Introducción, 3 puntos y su conclusión. Este es el primer sermón del Nuevo Testamento. El primer sermón del Nuevo Testamento no fue de Cristo, fue de Juan el Bautista. El estilo en el que predica Juan este mensaje es interesante, muy distinto a los de Cristo. Este mensaje de Juan el Bautista habla de ira, habla de juicio, habla de arrepentimiento, habla del juicio venidero y es muy similar a los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento. Es más, quiero que veas, voltea unas hojas a Malaquías capítulo 4, 2 o 3 hojas, y ve cómo acaba el Antiguo Testamento. En Malaquías capítulo 4, último sermón de Malaquías, Malaquías 4, versículo 1 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. En otras palabras, Malaquías está diciendo, viene el rey, los va a quemar, los va a juzgar, los va a abrazar, van a hacer estopa, él va a hacer fuego y los va a quemar con ardiente fuego. El día de la ira del Señor. Así predicaban los profetas del Antiguo Testamento, ira, juicio, el rey viene. Arrepiéntete. Y tú vas ahora a Mateo capítulo 3 y te pido que no cierres tu Biblia, mantén ahí todo el mensaje. Y tú ves en el capítulo 3 que la predicación de Juan era muy similar. Habla de juicio venidero, habla de ira de Dios y habla del arrepentimiento. Estaba pensando, y si Juan le hubiera puesto título, mejor dicho, a esta predicación, creo que le hubiera puesto Juan predicando a las víboras. Versículo 7. Generación de víboras. Creo que si este mensaje de Juan tiene un título es predicando a las víboras. Así que voy a predicar lo que Juan predicó y ese es el mensaje de esta mañana. Voy a ver 3 cosas con ustedes, sus 3 puntos de Juan. Y creo que Juan habló, número 1, de la acusación a las víboras, número 2, habló de la advertencia a las víboras y número 3, habló del anuncio a las víboras. La acusación, versículos 7, 8 y 9.
la advertencia, versículo 10, y el anuncio a las víboras, versículo 11 y 12. Pero antes de entrar a estos 3 puntos del mensaje de Juan y las víboras, quiero que por favor entiendas qué es lo que está pasando y quiénes están allí. Versículo 7, ahí comenzamos, por favor. Versículo 7 dice: al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía. Ahora, ¿quiénes están ahí? Obviamente el versículo anterior, versículos 6, 5 y 6 dice que toda Jerusalén y todos los alrededores salían, pero ahí hay un grupo específico. Versículo 7 dice que venían a él los escribas, los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes son estos hombres? 2 preguntas. ¿Quiénes son y por qué están allí? ¿A qué fueron al bautismo de Juan? Quiero que tú entiendas, mira, antes de entender el mensaje de Juan, quiero que tú entiendas a quién se lo predicó Juan. Y aquí dice que fue a los fariseos y a los saduceos. ¿Quiénes eran ellos y por qué están allí? Es necesario entenderlo antes de saber qué les dijo Juan. Así que tú tienes que entender estos 2 grupos y quiero presentártelos. Te va a ayudar. Yo sé que tú has oído fariseos, saduceos toda tu vida cristiana, pero quiero que los conozcas hoy más cercano, que entiendas quiénes eran, cómo eran y qué hacían. Quiero que tú sepas porque Mateo los presenta, no dice nada de ellos, porque todos los judíos sabían quiénes eran los fariseos y los saduceos, no explica, pero nosotros tenemos que explicarlo. Los escribas o fariseos también llamados y saduceos, de hecho ya nos los había presentado un poco en el capítulo 2. ¿Te acuerdas cuando Jesús nace? Vienen los magos y le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Y Herodes manda llamar a los sacerdotes, que eran también saduceos y fariseos, muchos de ellos. En aquel capítulo 2, este grupo religioso, vamos a llamarles así, fariseos, saduceos, ellos mostraron la indiferencia al nacimiento de Cristo, no les importó. ¿Te acuerdas? Contestaron, en Belén de Judea, porque así está profetizado por el profeta. No les importó el nacimiento de Cristo. Entonces Mateo dice en capítulo 2, este grupo religioso, fariseos, saduceos, fueron indiferentes al mensaje de Cristo, de su nacimiento. Ahora en capítulo 3 ellos son impenitentes al mensaje de Juan. ¿Qué significa impenitente? No arrepentido. Por eso en el versículo 8 Juan les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces este grupo lo vas conociendo. En el capítulo 2 fueron indiferentes al nacimiento. En el capítulo 3 son impenitentes al mensaje. Un grupo religioso que sabía de las Sagradas Escrituras pero no estaba siguiendo el camino del Señor. Ahora, ¿quiénes son? Una vez más, ¿quiénes son? Quiero presentártelos. Los fariseos, que también a veces son llamados escribas, eran el mismo grupo básicamente. Los saduceos, que ahorita te los voy a explicar. Y un tercer grupo, que la Biblia nunca menciona, pero quiero que tú sepas que existían. ¿Sí? Era también un grupo que existía en ese tiempo y eran los llamados esenios. No están en la Biblia porque nunca aparecieron en el ministerio del Señor Jesucristo, pero eran el tercer grupo que existía allí. Estos 3 eran sectas, hermanos. Secta quiere decir un grupo que se apartaba, un partido religioso, un grupo que se separaba, un grupo que salía del pueblo en general para hacer un grupo especial con ciertas reglas, con ciertos lineamientos acerca de la fe judía. Eran partidos religiosos, estos 3. Los esenios no aparecen en la Biblia porque no hicieron ninguna aparición, ya que ellos vivían en el norte, eran personas ascetas, eran personas aisladas, eran personas austeras y se dedicaron a las copias, a hacer copias de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Gracias a ellos, a estos esenios, es que se pudo tener las copias, por ejemplo, del Mar Muerto, que fueron ellos quienes hacían ese tipo de copias, y gracias a estos esenios que se dedicaban a transcribir el Antiguo Testamento es que se logró tener ese tipo de copias y encontrarlas para simplemente fortalecer la escritura de lo que ya teníamos en nuestras Biblias. Pero quiero hablarte de los otros 2, fariseos y saduceos. Primero, quiero que los entiendas. ¿Por qué? Porque los vamos a encontrar todo el Evangelio de Mateo. Todo el Evangelio de Mateo vamos a toparnos con fariseos y saduceos oponiéndose al Señor Jesucristo. Así que tienes que conocerlos. Primero, empecemos con los fariseos. Su nombre significa los separados. Ya desde ahí te vas dando una idea de qué se creían estos hombres. Los separados, los apartados. Y era literal. Los fariseos se apartaban de los gentiles, los fariseos se apartaban de los publicanos, los fariseos se apartaban de las rameras y de todos aquellos que ellos consideraran, entre comillas, pecadores.
Los fariseos también incluso se apartaban del pueblo mismo. No querían al pueblo. ¿Recuerdas allá en Juan capítulo 7? Cuando los fariseos se refieren al pueblo, dice, esta gente que no conoce la ley, maldita es. Se estaban refiriendo al pueblo. O sea, los fariseos eran exclusivistas. Era nosotros y nosotros. Y todos los demás son pecadores y nosotros simplemente somos los santos. Era la idea de estos fariseos. Eran un poquito elevados en su propia opinión de sí mismos. Por ejemplo, para ser un fariseo tenías que pasar un año de preparación. Si tú querías ser fariseo, añadirte a esa secta, tenías que por un año estar preparando y los fariseos te vigilaban si eras capaz de cumplir la ley ceremonial al pie de la letra. Eso lo hizo el apóstol Pablo. ¿Te acuerdas que el apóstol Pablo dijo que era en cuanto a la ley, a la justicia que es por la ley, irreprensible? Entonces, para ser fariseo se te aplicaban exámenes muy rigurosos para poder ser aceptado como un fariseo. Un año para admitirte y demostrar que podías ser un buen fariseo. ¿Qué creían los fariseos? Bueno, interesante, los fariseos creían en todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento era parte de su doctrina. Creían en la ley, creían en los profetas, creían en David, creían en todo el Antiguo Testamento. Ellos creían que era inspirado por Dios. El problema no era ese, el problema eran dos. Y con esto quiero resumirte acerca de los fariseos. Los fariseos tenían al menos dos problemas. Número uno, sustituían la ley de Dios por tradiciones humanas. ¿Recuerdas que el Señor Jesucristo les dijo? Ustedes hacen inválida la ley a causa de sus tradiciones como hombres. En Marcos 7:9 Jesucristo les dijo que ellos ponían la tradición de los ancianos por encima de la ley de Dios. ¿Qué era la tradición de los ancianos? Eran escritos que habían hecho judíos anteriores, y entonces donde en esos escritos ponían varias ideas y varios lineamientos y reglas y cargas y mandamientos que ahora los fariseos del tiempo de Cristo ponían como más importante a la ley de Dios. Entonces ahí está su gran problema. Añadían a la escritura otros mandamientos que ellos mismos habían inventado, y eso es un grave problema, porque la palabra de Dios es suficiente o no. Es suficiente. Ellos cometían el error de añadirle lineamientos, mandamientos que Jesucristo les llamó mandamientos de hombres. De hombres. Grave problema de los fariseos es que ellos le añadían a la ley de Dios, pero había otro segundo problema que era, creo que todavía peor. Y su segundo problema es que ellos eran personas que le daban énfasis a lo externo y descuidaban lo interno. Ellos estaban preocupados por su justicia delante de los hombres, pero se les olvidaban las cosas internas de su espíritu y de su alma. Ellos se preocupaban por ser vistos por los hombres, ellos se preocupaban por ser admirados, ellos se preocupaban porque les sonaran trompeta cuando daban limosna. ¿Te acuerdas de todo eso? Ellos querían ser vistos orando en las esquinas de las calles, ellos querían parecer austeros cuando ayunaban, ellos querían ser vistos por los hombres, y Cristo les dijo: os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, en pocas palabras, lo que quiero decirte del problema de estos fariseos era, número uno, es que eran legalistas. Legalista es añadir reglas a lo que Dios ha establecido. Eran legalistas. Añadían mandamientos de hombres innecesarios, eran legalistas. Y en segundo lugar, eran hipócritas, porque mostraban algo por fuera cuando por dentro no coincidía con lo que aparentaban en su exterior. Este era el grave problema de los fariseos. Eran legalistas y eran hipócritas. Y Jesucristo no se cayó la boca para decirles estas cosas. En Mateo 23, ¿cuántas veces Jesucristo les dice: hipócritas, hipócritas? En el Sermón del Monte a la gente: no seáis como los hipócritas. Se refería a estos fariseos. Así que estos son los fariseos. Ahora, si tú piensas que los fariseos se acabaron, déjame decirte que los fariseos son una especie que no está en peligro de extinción. Hay muchos fariseos hoy todavía, solo que ya no son los fariseos judíos de aquel tiempo. ¿Sabes quiénes son los fariseos hoy? Los fariseos hoy son las personas que le añaden reglas a la Biblia. Y los fariseos hoy son las personas que se preocupan por lo externo y se olvidan de su vida interior, su vida espiritual. Se preocupan por venir al templo con una ropa de cristianos, pero no viven entre semana una vida de verdaderos cristianos. Creen que la palabra de Dios es verdad, pero en la práctica entre semanas sus ideas son como su tradición de los ancianos. La ponen por encima de la palabra de Dios. Eso es un fariseo hoy. Así que todavía existen. Los fariseos son aquellas personas que, teniendo conocimiento de la palabra de Dios, se vuelven legalistas, se vuelven hipócritas, porque están poniendo, añadiendo a la ley y siendo hipócritas. Jesucristo les dijo a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y recuerdas? Esa levadura significaba la doctrina.
Entonces, el problema de los fariseos era muy, muy grave. Estos son los fariseos. Ahora, ¿y los saduceos? Un poquito sobre ellos, hermanos. Los saduceos, su nombre viene de Sadoc. Saduceo viene de Sadoc. Sadoc fue un sacerdote en los tiempos de David y de Salomón. Un buen sacerdote, por cierto. Así que ellos se llamaban saduceos por Sadoc. Quiero que sepas que los saduceos eran exclusivamente sacerdotes, sumos sacerdotes y linaje levítico. O sea, fariseo podía ser cualquiera del pueblo que le entrara y fuera admitido. Fariseo. Pero saduceo no. Saduceo era solamente, estaba muy reducido al grupo de sacerdotes. Los historiadores dicen que más o menos en tiempos de Cristo había unos 6,000 fariseos en Palestina, en tiempos de Cristo. Pero eso era reducidísimo el número de los saduceos, muy pocos saduceos, ya que eran los sacerdotes de aquel tiempo. Ahora, ¿y tú qué crees? ¿Eran iguales a los fariseos? ¿Parecidos? No, realmente eran totalmente opuestos. Mientras los fariseos eran legalistas, rígidos a la ley, estrictos en la aplicación de las ceremonias, los saduceos eran liberales. Eran liberales. Además, ellos, los saduceos, solamente aceptaban la Torá, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Solo eso. El resto de los libros del Antiguo Testamento, los saduceos no eran muy condescendientes a creer en estos demás libros. La razón es porque en esos libros encuentras cosas maravillosas, milagrosas, y los saduceos desechaban todo eso. Los saduceos desechaban todo lo sobrenatural. Los saduceos no creían en milagros, los saduceos no creían en la resurrección, los saduceos no creían en ángeles, los saduceos no creían en nada que no pasara por la razón. ¿Sabes qué? Ellos eran racionalistas. Mientras los fariseos eran legalistas, añadían reglas y las ponían sobre los hombres, los saduceos eran racionalistas. No pasa por mi mente, no lo entiendo, no lo creo. Entonces ellos no creían en nada milagroso, por eso cuando llegan a Cristo, ¿te acuerdas? Saduceos, a ver Jesús, a ver, contéstanos, si un hombre tuvo una mujer y el hombre se muere y luego lo toma su hermano y luego tuvo 7 y todos se casaron en la resurrección, ahí los saduceos están realmente burlándose del Señor Jesucristo para que les responda esta pregunta que ellos mismos creían de cierta manera. Jesucristo los pone en su lugar y les da la respuesta correcta. Ellos, los saduceos, eran muy liberales, les decía. Creían en la libertad personal, no eran tan rígidos. ¿Sabe dónde estaba su enfoque de los saduceos? Donde muchos tienen también hoy su enfoque. Los saduceos les importaba esto, hermanos. Dinero. Dinero. Los saduceos eran personas con poder político porque al ser saduceos, ser sacerdotes, adivinen dónde dominaban. En el templo. El templo era dominado por saduceos. ¿Saben cuál era el negocio de los saduceos? Cambio de monedas y venta de animales para sacrificio. Cuando Jesucristo entra al templo y hace un azote de cuerdas, al quien le dio el tiro de gracia fue a los saduceos. Los saduceos eran los encargados de todos esos negocios, eran sus negocios. Ellos estaban muy conectados con Herodes y realmente su interés no era en lo religioso. Su interés de los saduceos era en lo político y en lo económico. Ese era su problema. Estaban enfocados en el poder económico y en el poder político. Así que si a los fariseos los resumimos como legalistas e hipócritas, a los saduceos les tenemos que llamar racionalistas y avaros. Avaros. Aquí estaba su interés. Ahora, lo mismo. Los fariseos no se han extinto y los saduceos de hoy tampoco. Hoy los saduceos son personas liberales. No, eso de tantas reglas, no me gusta. Yo soy una persona liberal, me gusta vivir mi vida. Oye, pero Dios, sí, Dios para mi conveniencia, como eran los saduceos. Los saduceos buscaban a Dios solo por conveniencia, porque amaban las cosas de este mundo y solo querían eso. Aquí te presenté rápido a los fariseos y saduceos. Unos hipócritas y legalistas, otros racionalistas y avaros. Muy distintos, muy opuestos. Y tú pensarás, seguro no tenían nada en común estos dos grupos. Te voy a decir que sí. Sí tenían cosas en común. 3 cosas en común. Número 1, confiaban que la salvación era por sus propios méritos. Ellos creían que su legalismo o su dinero les iba a dar la salvación. Y eso es falso. Los dos tenían el mismo error. Segundo lugar, los dos grupos rechazaron a Cristo y a Juan el Bautista. En eso sí se pusieron de acuerdo, como la gente del mundo, ¿verdad? Solo te pones de acuerdo para lo malo. Así eran los fariseos y los saduceos. Se pusieron de acuerdo para rechazar a Jesús y siempre, sobre todo la última semana antes de la
crucifixión, ves a los fariseos y a los saduceos ahí, amiguitos, siempre yendo a atacar al Señor Jesucristo. En eso sí coincidieron. Eran totalmente opuestos en ideas, eran totalmente opuestos en doctrina, eran totalmente opuestos en intereses, pero se unieron para atacar a Jesucristo. Ellos son los que gritaron crucifícale, ellos son los que gritaron queremos a Barrabás, ellos son los que juzgaron como Sanedrín, ellos son los que llevaron a Cristo a la cruz. Rechazaron al precursor, rechazaron al rey. Ambos se pusieron de acuerdo para eso. Y en tercer lugar, hay una similitud entre ellos, entre estos dos grupos, y es la más importante. Los dos por igual necesitaban lo mismo. Haced pues frutos dignos de... Juan les dijo, ustedes son diferentes, pero necesitan la misma medicina. Y la medicina es, den frutos de arrepentimiento. Ahora, ¿por qué acudían ahí con Juan? Ya te dije quiénes eran, pero ¿por qué están allí? Dice que acudían, versículo 7 dice que acudían muchos de los fariseos y de los saduceos, venían a su bautismo. Estaba leyendo yo, estudiando esto, y tú pensarás a lo mejor, y muchos han creído, pues iban a bautizarse. Algunos dirán, a lo mejor algunos se bautizaban y creían en lo que decía Juan. Error, ¿sabes qué? Yo no creo que ningún fariseo, ningún saduceo se bautizó. La Biblia nunca menciona que un fariseo o saduceo del tiempo de Cristo se haya bautizado por Juan. Ninguno. Es más, la Biblia dice todo lo contrario, que no se bautizaron. En Lucas 7:30 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Lo notas? Lucas dice, esos hombres no fueron bautizados por Juan. Y en Mateo 21, Jesús nos va a decir por qué no se bautizaban. Escucha Mateo 21:32. Porque vino a vosotros, esto es hablando Jesucristo, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Los fariseos y saduceos no se bautizaron porque no creyeron en el mensaje de Juan. Aquí la Biblia lo está diciendo claramente. No solamente no se bautizaron y no solamente no creyeron en el mensaje de Juan, sino incluso lo rechazaron por completo. Cuando está Jesucristo enseñando y van ellos y le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Te acuerdas? Y Cristo les dice, yo también les haré una pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y se juntan ahí las víboras para vivorear, ¿verdad? Y saber, si decimos de Dios, nos dirá, ¿por qué no le creísteis? ¿Se fijan? Ellos mismos sabían que no habían creído en el bautismo de Juan. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo. Querían quedar bien, porque tienen a Juan por profeta. Entonces le contestan a Jesús, no sabemos. Y Jesús les dice, yo tampoco les contesto. Realmente ellos eran tan hipócritas, tan superficiales, que no le creyeron a Juan y nunca se bautizaron por el bautismo de Juan. De hecho, lo rechazaron. Entonces, hermanos, ¿por qué están allí? ¿Por qué acudieron? Si no le creían y no se bautizaron y no les interesaba el bautismo de Juan, ¿por qué está allí? Tú tienes que entender por qué están ahí antes de entender qué les dijo Juan. Ve por favor a Juan capítulo 1 y después volvemos a Mateo. Ahí está la respuesta de qué hacían ahí estos hombres. En Juan capítulo 1, Juan nos dice por qué, nos registra la razón. ¿Qué hacían estos grupos religiosos ahí? Juan 1, versículo 19, déjame tomar la lectura ahí. Juan 1, 19 dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? A ver, ¿para qué fueron los religiosos? Para preguntarle a Juan, ¿tú quién eres? Es decir, estos grupos religiosos venían al bautismo de Juan para investigar. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué está hablando? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Quién se cree? No iban a ser bautizados, iban a investigar porque se sentían la autoridad religiosa. Sigo leyendo. Versículo 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Te fijas? Estaban allí porque los mandaron a investigar. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían venido, escuchen esto, hermanos, y los que habían sido enviados eran de los... ya viste por qué fueron, ¿verdad? Fueron a investigar por qué Juan estaba hablando y enseñando. Fueron a investigar quién era Juan. Y no solo eso, fíjate, versículo 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?
Entonces no solo fueron a investigarlo, fueron a regañarlo. ¿Por qué estás bautizando si tú no eres entonces alguien con autoridad para bautizar? Ahora, hermanos, cuando tú ves esto, entiendes por qué llegan en Mateo 3 fariseos y saduceos al bautismo de Juan. No creían en él, no creían en lo que él decía, tampoco se querían bautizar, estaban allí para investigar a este hombre, porque a ver si no era alguien que iba a atentar contra la secta de los fariseos y de los saduceos, y están ahí también para regañarlo. Para eso estaban ahí, para investigarlo y para regañarlo. ¿Por qué bautizas si no eres el Cristo ni el profeta? Ahora, hermanos, ya entendiste quiénes eran y por qué están ahí. Ahora quiero que veamos los puntos del mensaje de Juan. Versículo 7. Les decía, ve cómo inicia su mensaje Juan. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Impactante inicio de predicación, ¿no? Imagínate que tú invitas a tus familiares y amigos del trabajo un día a una predicación especial, se sube el pastor y lo primero que dice es: tú que viniste hoy, eres una generación de víbora. ¿Qué hubiera causado eso en un auditorio hoy? De hecho, estas semanas que he estado llenándome de la vida de Juan, estaba yo pensando en algunos momentos, decía, ¿cómo sería hoy si un pastor fuera similar a Juan? Y tú sabes, ¿no? La gente siempre quiere un pastor. La gente quiere un pastor. La gente quiere un pastor alto, guapo, deportivo, que sepa cantar, que toque el piano. Y si puede, que predique, ¿no? Pero que sea simpático, carismático, atractivo, ¿verdad? Así la gente quiere un pastor. Y yo pensaba, ¿y si hoy trajéramos a un pastor tipo Juan el Bautista, qué haría la congregación, ¿no? Vestido de pelo de camello, comiendo raro, lo invitan a comer, no acepta porque él solo come langostas y miel silvestre, se sube a predicar y lo primero que grita es generación de víboras. Yo creo que haya tenido mucho éxito un predicador hoy como Juan el Bautista, y no te preocupes, no va a existir, porque Juan el Bautista era un profeta al estilo del Antiguo Testamento. Los pastores nos regimos por otros mensajes con amor, con verdad, en exhortación, sí, pero no vamos a hacer esto, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, él sí comienza y dice generación de víboras. Número 1, Juan comienza la acusación contra las víboras. Acusación contra las víboras. Este es su primer punto y es también mi primer punto. Vaya forma de iniciar su mensaje. Vaya forma de llamar la atención de la gente. Tú, generación de víboras. ¿Sabías que Jesucristo los llamó de la misma forma? En Mateo 23, Jesús al mismo grupo le dijo serpientes, generación de víboras. Las dos cosas les dijo. Ahora quiero decirte que ahí la palabra generación también se puede traducir como descendencia o camada de víboras o raza de víboras o cría de víboras. Ahora, ya de por sí es una ofensa que alguien te diga víbora, ¿no? Nunca está bien visto que te digan víbora. Pero aquí Juan no les dice víboras, les dice cría de víboras realmente. Descendencia de víboras. Ahora, cuando Juan usa esta palabra víbora, está hablando de una víbora en especial que él conocía muy bien porque había vivido en el desierto, y es la víbora de desierto, la víbora de lugares secos. Esta víbora era una víbora pequeña que cuando estaba quieta parecía una rama y vivía entre ramas secas. Entonces esas víboras que vivían así parecían inofensivas, eran muy venenosas. Su veneno era mortal, su veneno era de segundos de vida y simplemente morían. Es la misma víbora que aparece en Hechos capítulo 28 que le mordió a Pablo, ¿te acuerdas? En la isla de Malta, y los nativos esperaban que él cayera muerto en algunos segundos. No fue así. Es la misma clase de víboras de venenosas. Entonces, ¿cuál les está diciendo? Hey, tú, generación de víboras, ponzoñosas, venenosas, y no solo víboras, hijos de víboras. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la acusación que Juan está haciendo aquí? ¿Por qué les llama esto? Bueno, quiero decirte que estoy seguro que Juan, al llamarles así, empezar así su acusación, tenía en su mente Isaías 59. Por favor, ve conmigo a Isaías 59 para que entiendas lo que Juan está diciendo. Por supuesto, Juan conocía Isaías, por supuesto, los fariseos conocían Isaías, así que les habla en lenguaje que ellos comprenden. En Isaías 59, escucha versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Habla del pecado del pueblo.
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En otras palabras, hermanos, Isaías le está diciendo al pueblo, tu pecado te ha separado de Dios. Tu pecado te ha apartado de Dios. Versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Ahí está la lista de pecados que cometían. Habla maldad vuestra lengua. Y mira versículo 4, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad. Esta es la lista de pecados que cometía el Israel antiguo. Y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Mira el versículo 5. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, ¿saldrán qué? Víboras. Isaías, 700 años antes de Juan, le está diciendo al pueblo del tiempo de Isaías, ustedes, versículo 5, están incubando huevos de víboras. En otras palabras, le está diciendo, tu pueblo también eres una víbora, pero estás haciendo tus huevos. Y si los apretares, saldrán víboras. Y 700 años después Juan les dice a los fariseos, ustedes son los hijos de las víboras de antes. En otras palabras, ustedes son igual que el pueblo de antes. Ustedes son igual de perversos que la generación que castigó nuestro Dios llevándola a Babilonia. En otras palabras, fariseos, ustedes son tan víboras como los pecadores del tiempo de Isaías. Crías de víboras. Estos fariseos habían sido igual o peor de víboras que las generaciones anteriores. Estoy seguro que Juan tenía esto en su mente. Por eso no solo les llama víboras, les llama generación de víboras. Eran tan hijos del diablo como los rebeldes de antaño, igual de víboras. Por eso les llama así Juan. Ahora te dije de su veneno, era un veneno mortal. Parecían inofensivas al momento, pero eran mortales. Así eran los fariseos y los saduceos. Inofensivos, vestían sus túnicas esplendorosas, pero realmente lo único que inyectaban era veneno espiritual. Dice Jesucristo que a los que le seguían, los hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos. Eran venenosos los fariseos, por eso Juan les llama generación de víboras. Creo que no solamente por Isaías les llama así, también por su veneno les llama así. Y creo que también por su origen los llama así, porque ¿sabes quién es la serpiente antigua, la madre de todas, la gran serpiente? ¿Quién es? Satanás. Y al llamar Juan a estos hombres generación de víboras, hijos de víboras, crías de víboras, les está diciendo realmente ustedes también son hijos del diablo. Y Jesucristo lo dijo más adelante en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces Juan les está diciendo ustedes, tan víboras como sus antepasados, tan víboras como venenosas, tan víboras como su mismo padre Satanás. ¿Ahora entiendes por qué les llama así? No es solamente que Juan quería ofenderlos, realmente no los está ofendiendo, les está diciendo la condición espiritual real. Y no es como que a Juan se le atravesó la palabra víbora, sino que había razón y significado de por qué les llama de esta manera. Y hay una última razón, y es porque las víboras de las que habla Juan y las compara con estos grupos religiosos eran unas víboras escurridizas. Mira tu texto. Vuelve a Mateo capítulo 3 y dice el versículo 7 al final, después de que les llama generación de víboras, hace una pregunta reflexiva, Juan el Bautista, y dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué tiene en mente Juan cuando dice esto? ¿Quién te enseñó a huir del fuego eterno? Es realmente lo que está preguntando. Bueno, es que este tipo de víboras que Juan conocía muy bien porque él creció, vivió y todo en el desierto, eran víboras que se ocultaban, como dije, en algunos arbustos secos en el desierto. Y cuando algún fuego comenzaba en alguna rama seca, hoja seca o lo que fuera, el fuego se iba extendiendo y cuando tocaba alguno de esas ramas del arbusto seco, de inmediato se veía como alacranes, víboras y toda la fauna que existiera en esos arbustos secos comenzaban a huir del fuego. Es la idea que Juan tiene aquí. Ustedes son víboras y son tan escurridizas como esas que huyen de los arbustos en fuego, pero ustedes están huyendo o queriendo
queriendo huir de la ira venidera. Ahora quiero que entiendas el matiz de esta frase de Juan. Tú lo has hecho con tus hijos, los que tienen hijos, o lo hicieron contigo, tus padres. Juan dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Como cuando tú haces algo mal y te dicen tus papás, ¿quién te enseñó a hacer eso? A ver, dime, ¿quién te enseñó a hacer eso? ¿Entiendes esa frase cuando tú lo dices? Y tú, la respuesta es, no, pues nadie, sé que está mal. Es más o menos la misma idea aquí. Juan les dice, a ver, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Realmente ellos dirían, no, pues no, o sea, no podemos huir de la ira venidera. Ellos estaban intentando huir de la ira venidera. Y tú dirás, ¿estaban intentando? Sí. ¿Cuál era su forma de intentar huir de la ira venidera? Su religiosidad, su fariseísmo, su saduceísmo. Creían que por sus túnicas, su hipocresía, su legalismo, su dinero, su poder, su sacerdocio, creían que de esa forma se iban a librar del castigo eterno. ¿Y qué crees? Juan les dice, no. Esa forma que tú tienes religiosa no te libra de la ira venidera. No puede. No puede. Escucha esto, por favor. Hoy es igual. Nada libra a la gente de la ira venidera. No que vayas a Alcohólicos Anónimos, no que vayas a Neuróticos Anónimos, no que vayas a un campamento, no que vayas a un retiro, no que vayas a una iglesia, no que tengas consejería con un pastor. Lo que te libra de la ira venidera, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 1:10, es Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. No es algo que haces lo que te libra de la ira, es una persona la que te libera de la ira venidera. Y como esos fariseos y saduceos no habían creído en la persona anunciada, tampoco podían huir de la ira que les vendría. De modo que Juan les dice, ¿quién nos enseña? Ustedes son tan escurridizas como esas serpientes del desierto y no pueden huir de la ira venidera que está sobre ustedes. De hecho, el versículo 27, ahí al final de esa palabra venidera, la palabra que usa Juan el Bautista es una palabra que dice, que significa ya, está a punto de venir esa ira. Está a punto de suceder ese castigo a ustedes. Juan les acusa, les llama víboras, les dice que no pueden evitar la ira próxima y además les da un mandato. Versículo 8, por favor. En la acusación viene un mandato. Versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, primero acusa y les dice que son víboras y todo, y dentro de esa acusación les dice también un mandato, y ese mandato es que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ahora quiero que notes esto interesante, iglesia. Juan no les dice arrepiéntanse. ¿Te fijas? ¿Qué les dice? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabes por qué dice eso? Porque estos fariseos, saduceos, grupos religiosos en general, proclamaba que ellos ya eran personas arrepentidas y que por lo tanto ya no necesitaban arrepentirse de nada. Juan les dice, no arrepiéntete. Juan les dice, si tú dices que te has arrepentido, muéstrame dónde están los frutos de una vida que se ha arrepentido. El mandato que les da Juan es muestren frutos. Él no los llama al arrepentimiento, él los llama a mostrar sus frutos. ¿Sabes por qué? Porque el arrepentimiento verdadero siempre trae frutos. Es lo mismo hoy. Si tú dices, yo ya he creído, Cristo es mi Señor, yo ya he creído en Él, Él es mi Salvador, la misma pregunta te voy a hacer, ¿dónde están tus frutos? Si alguien dice ser cristiano y no muestra frutos de arrepentimiento en su vida, es un mentiroso, impío, incrédulo, que tiene conocimiento como los fariseos y los saduceos, pero no ha habido arrepentimiento verdadero. ¿Cuántas personas hoy se deslumbran? Dicen, fulanito es cristiano, él ya es cristiano, él no era cristiano, ahora ya es cristiano. ¿Y crees que porque lo han dicho con sus labios, confirman que realmente lo son? No es cierto. Una persona puede haber dicho que se ha arrepentido, una persona puede haber dicho que ha creído en Cristo, una persona puede haber dicho que abrió su corazón a Cristo, una persona puede haber dicho que recibió a Cristo, una persona puede haber dicho que le oraron y con esa oración le dieron la entrada al cielo, pero si esa persona no muestra los frutos de un verdadero arrepentimiento, no es otra cosa sino un incrédulo con conocimiento bíblico. Juan por eso les dice, no arrepiéntanse. Les dice, muéstrenme frutos de arrepentimiento. Escucha esto, existe el arrepentimiento falso. Muchas personas están así, con un arrepentimiento falso, creyendo que creyeron, creyendo que están arrepentidos, viviendo una religión cuando no están verdaderamente siguiendo al Señor Jesucristo. Juan no tenía pelos en la lengua y él les dice, muestren frutos dignos de arrepentimiento.
Arrepentimiento, es toda una doctrina en la Biblia. La palabra arrepentimiento, te lo decía hace 8 días, la palabra griega metanoia, cambio de mente, cambio de pensar diferente. Lo que Juan les está diciendo es comiencen a pensar diferente porque piensan mal. Una persona que se arrepiente siempre cambia en su pensamiento y en consecuencia cambiará en su forma de conducta. ¿Puedes pensar eso? Alguien que cambia su forma de pensar también cambia su forma de actuar. Es decir, alguien dice, yo amo el pecado, me gusta ese pecado, pero llega un momento en que te arrepientes y dejas de pensar que ese pecado te gusta y ahora aborreces ese pecado. Entonces, como cambiaste de opinión en tu mente respecto a ese pecado, tu conducta va a cambiar porque ya no vas a buscar ese pecado. Y un arrepentimiento es eso, un cambio de pensamiento que te lleva a un cambio de conducta o de actitud. Esa es la idea que Juan les está diciendo, cambien de conducta. Cambien sus formas. Ahora quiero decirte algo. Juan, al predicar del arrepentimiento, la gente entendía muy bien lo que él decía. Muy bien. El judío entendía el arrepentimiento, sabía del arrepentimiento y creía en el arrepentimiento. Fariseos y saduceos entendían el arrepentimiento. Déjame demostrártelo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hablaba de arrepentimiento. En Isaías 55:7 dice Dios, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase. Vuélvase es el hebreo teshuvá. Y teshuvá al griego es metanoia y esto al español es arrepentirse. Entonces es la misma, desde el Antiguo Testamento Dios ya llamaba al arrepentimiento. Vuélvete, significa arrepiéntete, como también en Ezequiel 33:11 dice Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Le está invitando al arrepentimiento, usa la palabra volverse, pero es la misma idea de Juan, arrepentirse. O también en Oseas 14:1, cuando dice Dios, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Vuélvete, vuelve. Esa idea, esa palabra teshuvah en el Antiguo Testamento significa darle la espalda a algo. Por eso se traduce vuélvete. Y ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es darle la espalda al pecado para ir y correr a los brazos de la santidad en Dios. El verdadero arrepentimiento, que comienza con un cambio de mente, es darle la espalda al pecado, es renunciar al pecado, es abandonar el pecado. De modo que cuando alguien dice, yo he creído en Cristo, ya soy creyente y no abandona su pecado, no es un creyente. Tiene palabra de creyente, pero no tiene frutos de arrepentimiento. El judío entendía muy bien esto. Por eso Santiago, ya en su carta en el Nuevo Testamento que le habla a judíos, en Santiago 4:8, Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La misma idea. Conviértanse vuélvanse al Señor. Dale la espalda al pecado y vuélvete al Señor. Los judíos entendían muy bien acerca del arrepentimiento y quiero darte unas ideas del tiempo de los fariseos. En el tiempo de los fariseos, los rabinos, los saduceos, se decían frases como estas. Por ejemplo, la historia dice que ellos creían lo siguiente. Al lanzar una flecha, tu flecha puede llegar a algunos estadios de distancia, pero el arrepentimiento llega hasta el trono de Dios. Eso decían ellos. O sea, decían, el arrepentimiento te abre las puertas del cielo. El arrepentimiento te conecta con Dios. El arrepentimiento te acerca a Dios. Ellos lo creían. Los rabinos enseñaban que el arrepentimiento es una de las 6 cosas que Dios había creado antes de la ley. Eso enseñaban los rabinos del tiempo de Cristo. El arrepentimiento es tan importante que fue una de las cosas, según ellos, no es Biblia, esto es según los rabinos, según ellos, el arrepentimiento era una de las 6 cosas que Dios había creado antes de la ley. Hubo un rabino filósofo muy importante, esto ya más para acá en la Edad Media, llamado Maimónides, tú lo vas a encontrar por ahí. Maimónides dijo esto. ¿Qué es el arrepentimiento? Recuerda, él era judío, era rabino, era filósofo, importantísimo en su tiempo, siglo XII, siglo XIII. Maimónides dijo, ¿qué es el arrepentimiento? Es que el pecador abandone su pecado y lo arroje de sus pensamientos y decida totalmente en su mente no volver a cometerlo otra vez. Bueno, Maimónides no estaba nada perdido. Eso pensaba un judío. Cuando Juan les dice, hagan frutos llenos de arrepentimiento, ellos entienden muy bien lo que Juan está diciendo. El Antiguo Testamento lo decía, sus rabinos lo enseñaban, no era algo extraño.
De hecho, los judíos del tiempo de Juan creían que el arrepentimiento tiene 9 aspectos y lo basaban en Isaías 1, 16 y 17. Y ahí hay 9 aspectos del arrepentimiento que decían, un arrepentimiento verdadero debe tener estos 9 elementos. Isaías 1, 16 y 17. Y lo enseñaban como el verdadero arrepentimiento. Es más, los judíos conocían Jonás 3:10. ¿Te acuerdas de la historia de Jonás? Dice la Biblia que Jonás predicó el arrepentimiento a Nínive y Jonás se arrepintió. Y dice Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Los judíos sabían eso, que Dios había perdonado a Nínive porque ellos se habían convertido, vuelto a Dios, arrepentido. Entonces, el judío entendía muy bien el arrepentimiento, pero no se habían arrepentido. Y esto es lo mismo hoy, iglesia. La gente puede entender de Cristo, puede recitarte el evangelio, puede decir yo sé lo que es el arrepentimiento, pero en su corazón no se ha arrepentido verdaderamente. Aquí tienes a los fariseos y a los saduceos. Entendían el arrepentimiento a la perfección, pero no se habían arrepentido. ¿Qué les impedía, hermanos? ¿Qué les impedía? Algo les impedía. Quiero que lo tengas en tu mente. Algo no los dejaba arrepentirse. Te lo voy a mostrar en un momento. Pero antes, Juan dice, haced pues frutos dignos. Frutos dignos. Hay frutos, tú entiendes. Jesucristo habló de frutos. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué son los frutos en la Biblia? Los frutos es la manifestación externa de una condición espiritual interna. Esos son los frutos. Los frutos son una manifestación externa de una condición espiritual interna. Si tú espiritualmente estás muerto, darás frutos de esa condición espiritual. Si tú eres creyente, has creído en Cristo, has confiado en el Señor, internamente eso se va a reflejar en frutos, es decir, manifestaciones externas de esa condición espiritual verdadera. Jesucristo enseñó que no es buen árbol el que da malos frutos. Así que por su fruto se conoce el árbol. Juan está hablando en este sentido. Juan les dice, den frutos de arrepentimiento. Dicen que se han arrepentido, pero no hay frutos verdaderos, manifestación externa de arrepentimiento. Ahora, hace un momento leímos en Lucas capítulo 3, ¿te acuerdas? Que Juan el Bautista predicaba y venían las personas y le decían, bueno, Juan, ¿y qué haremos? ¿Y te acuerdas lo que les dijo? A uno les dijo, bueno, pues compartan con el que no tiene que comer. Y a otros les dijo, bueno, pues compartan vestido con los que no tienen. Y a otros les dijo, a los publicanos les dijo, pues dejen de exigir más de lo que está indicado. Y a los soldados les dijo, pues dejen de extorsionar. Y uno lee eso y dice, entonces Juan les estaba enseñando que deben ser salvos por obras. No, definitivamente no. Lo que Juan les estaba diciendo eran frutos dignos de arrepentimiento, cambios morales, cambios de conducta. Si tú eres un compartido, generoso, si tú dejas de ser tacaño, avaro, y comienzas a ser en vez de eso generoso, y además empiezas a ser también contento con lo que tienes, eso es un fruto de verdadero arrepentimiento. Por eso Juan le decía esto a los soldados, a la gente que venía a él, porque eran frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabes qué? Nada de esos frutos tenían los fariseos y los saduceos. La fe siempre se traduce en frutos. ¿Recuerdas a Santiago? La fe sin obras es muerta. El arrepentimiento sin frutos es muerto también. Un arrepentimiento sin frutos no es arrepentimiento. Por favor, tú que estás aquí, puede ser que tú creas que te has arrepentido. Puede que pienses que eres salvo, pero si no muestras los frutos, yo te invito lo mismo que Juan el Bautista. Haz pues frutos dignos de arrepentimiento. Hay ocasiones que yo oro por ustedes y orando por ustedes, por todos, hay ocasiones en las que me viene a la mente mientras oigo decir, ¿qué fruto le veo a esta persona? Yo no soy Dios, yo no soy Jesucristo, yo no soy el Espíritu Santo, pero los frutos son visibles, ¿no? Eso tiene la característica, un fruto es visible, todos lo pueden ver. ¿Dónde están los frutos de esta persona? ¿Dónde están los frutos de esta persona? ¿Dónde están los frutos de esta persona? Y por favor no pienses mal, no dirás al pastor quién es para juzgarnos, simplemente estoy orando por ti, hablando de términos bíblicos, ¿dónde están los frutos? Y no se vale que alguien diga, no, yo sí tengo frutos, pero están escondidos. Eso no existe, hermanos. O tienes frutos o no tienes frutos. Y si no tienes frutos, eres lo que dice Juan en el versículo 7. Y necesitas lo que dice el versículo 8. Y te va a pasar lo que dice el versículo 9 al 12, si no tienes frutos. ¿Dónde están tus frutos? ¿Puedes contar frutos en tu vida? Y por favor, venir a la iglesia no es un fruto. No te engañes. Hasta las cucarachas vienen al templo. Vea la escritura, Marcos capítulo 1, hasta los endemoniados estaban en la sinagoga.
Por favor, no te vayas con la idea de años. Venir, asistir, congregarte, cantar, pasar a cantar un especial, hacer todo eso no es un fruto. Eso no es fruto. ¿Dónde están tus verdaderos frutos? Juan dice, haced pues frutos dignos. Dignos, esa palabra es importante, digno. Digno, la palabra digno en el griego quiere decir de igual valor o de igual peso. Equivalente, es la idea. Entonces, cuando Juan dice hagan frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que su arrepentimiento y sus frutos sean del mismo tamaño. Dices que te has arrepentido, muéstrame los frutos que corresponden a ese arrepentimiento. Si tu arrepentimiento es pesado, un verdadero arrepentimiento, muéstrame frutos de ese mismo tamaño. Entonces, eso quiere decir la palabra digno, de una equivalencia, una correspondencia entre su arrepentimiento y los frutos que deberían mostrar. Esta es la acusación de Juan, hermanos. Su primer punto, no se preocupen, los otros dos son muy breves. Pero este es el punto más grande. Juan los está acusando, les llama víboras, les dice que necesitan arrepentirse. Y aquí viene, hermanos, versículo 9 dice por qué ellos no se arrepentían. Aquí estaba su gran traba en su corazón y puede ser la tuya también. Versículo 9 dice, y no penséis. Ahora, esta es una transición perfecta. ¿Recuerdas qué significa arrepentirse? Cambiar de mente, metanoia. Y dice el versículo 8, hacer frutos dignos de cambio de mente, cambio de pensar. Y el versículo 9 empieza, y no penséis. ¿Te fijas esa transición perfecta? Versículo 9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Ahí estaba el problema de los fariseos y de los saduceos. Si tú comprendes esa frase, simplemente significa, los fariseos y los saduceos habían puesto su confianza en que eran hijos de Abraham y que por ser hijos de Abraham tenían la eternidad resuelta. Eran salvos simplemente por ser del linaje de Abraham. Este era su gran traba, hermanos. Este era su gran problema. Y sabes que yo no le puedo llamar a eso de otra forma más que confianza hueca. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham eran salvos. De hecho, está en los escritos rabínicos. Le llamaban a esto los méritos de Abraham. Hasta tenían un título, los méritos de Abraham. Y decían cosas como estas, créemelo, lo investigué. Decían cosas como, por los méritos de Abraham, Dios nos manda la lluvia. Eso creían los judíos del tiempo de Cristo. Por los méritos de Abraham, Dios envía lluvia. Por los méritos de Abraham, los barcos de judíos llegan a puerto seguro. Por los méritos de Abraham, fíjense lo que decían los judíos de ese tiempo, hermanos. Estos son escritos rabínicos. Por los méritos de Abraham, Moisés recibió la Torá. ¿Te imaginas en qué alto concepto tenían a Abraham? Claro, era su padre de raza, pero se habían pasado de la raya y ya no confiaban en él solo como su padre de raza, sino que sus méritos de Abraham bastaban para toda su descendencia. Y como que ser hijo de Abraham les aseguraba la salvación eterna de sus almas. Creían que por los méritos de Abraham, su padre, tenían la salvación. Por eso Juan les dice, y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. No pienses, no sea tu confianza que eres hijo de Abraham, que no sea tu confianza. Es más, hermanos, los escritos rabínicos dicen que incluso los judíos pensaban que Abraham se sentaba a las puertas del Gehenna. Gehenna es el infierno. Y que por si acaso venía a venir a un judío, un israelita al Gehenna, Abraham lo rebotaba y le regresaba. Eso era lo que pensaban los judíos. Ningún judío va al infierno. Ningún judío va al infierno. Todos son hijos de Abraham. Están seguros en la familia de las promesas preciosas de Dios. Es por eso que ellos estaban confiando en ser hijos de Abraham. Tenían una confianza de ser hijos de Abraham. Pero nadie se salva por sus antepasados, ¿o sí? Si tu antepasado fue justo, piadoso y buen cristiano, eso no te salva a ti que eres un perverso, desviado y pecador. Tus antepasados no te dan una seguridad eterna. Yo conozco incluso a un pastor que fue de mucha bendición a mi vida, siervo del Señor, sus hijos bien, sus nietos mal. Terrible, deshonrando a la memoria de su abuelo. Un tremendo siervo de Dios, sus nietos simplemente desviados totalmente del camino del Señor, mundanos a más no poder. ¿Por qué? Porque una ascendencia piadosa no asegura una descendencia piadosa. Si tú eres un creyente como padre, eso no asegura que tus hijos serán cristianos. Aquí tienes a hijos de Abraham que eran perversos, no como Abraham.
Es lo que les dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, ¿recuerdas? Los fariseos dicen, si Abraham es nuestro padre, y Jesús les dice, si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora queréis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. No hizo eso vuestro padre Abraham. E inmediatamente les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Entonces Satanás mata, ellos querían matarlo, hijos de su padre. Ellos dicen, somos hijos de Abraham. No, no eres hijo de Abraham, eres hijo del diablo, les dice Cristo a los fariseos. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuáles fueron las obras de Abraham, hermanos? ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Abraham fue salvo por sus méritos? ¿Abraham fue salvo por lo que él en sus propias fuerzas hizo? No, Génesis dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por salvación. La salvación de Abraham vino porque él puso su fe en Dios. Y realmente hoy quien es hijo de Abraham es aquellos que tienen su fe en Dios como Abraham la tuvo. Esos son los hijos de Abraham. Romanos 4, Romanos 5, en varias porciones de Romanos, Pablo habla del verdadero israelita. El verdadero israelita no es el que lo es exteriormente, sino el que es interiormente. Dice el apóstol Pablo, judío no es el de la circuncisión externa, judío es el de la circuncisión del corazón. Judío verdadero hoy, hermanos, no es el que procede de la línea judía, es el que hoy, como Abraham, pone su fe en Dios. Ese es un verdadero israelita. Ahora, los judíos, fariseos, saduceos no captaron eso. No querían eso, mejor dicho. Ellos se sentían seguros y no ponían su fe en Cristo, ni en Juan, ni en lo que decía Juan, como había hecho su padre Abraham. Era el pueblo elegido, pero no por eso eran salvos. Algunas veces yo pensaba así en el pasado, los judíos, todos son hijos de Dios, todos son salvos, son judíos, son malos, son bien avaros, pero son hijos de Dios. No son hijos de Dios, hermano, son hijos del diablo. Y si no crees en Cristo, eres hijo del diablo, como Jesús dijo. O los judíos podrán ser judíos de linaje, pero no son judíos espirituales hasta que creen como su padre Abraham creyó, hasta que imitan la fe de Abraham. Romanos 2, Romanos 4. Ellos confiaban, estos religiosos confiaban en su salvación en el hecho de ser hijos de Abraham. Terrible error. Terrible error. Si tú confías en tu salvación por tus méritos, estás como los fariseos y los saduceos perdidos. Por eso Juan les dice, no comencéis a pensar dentro de vosotros mismos. Ellos confiaban en eso, pero sus frutos señalaban que eran hijos del diablo. Escucha esto y si te suena familiar, por favor, haz algo. Su boca decía ser hijos de Dios, pero sus frutos decían ser hijos del diablo. Por eso Juan les dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, esto es una bomba para mí. Más tarde, el Señor Jesucristo enseñó algo que era inaudito, inaceptable, inconcebible. En el ministerio del Señor Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 8, Jesús dijo, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham en el reino de los cielos. O sea, gentiles que se sentarán con Abraham. Y a continuación dice, pero los hijos del reino, judíos, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso sonaba como un chillido en los oídos de los judíos que creían que todos eran salvos por ser hijos de Abraham. Jesús dice, no, los hijos del reino serán echados fuera y muchos gentiles vendrán y se sentarán con Abraham. ¿Sabes qué bomba fue eso para los oyentes judíos de su tiempo? Y todavía fue peor en Lucas capítulo 16, cuando Jesucristo cuenta la parábola del rico y Lázaro, ¿te acuerdas? Muere el rico, muere Lázaro, mueren los dos. Y el ex rico, estando en tormento, clamó y dijo, ¿cómo? Padre. Llama padre a Abraham, pero ¿dónde está? Eso era terrible para un judío. Eso no lo podía oír un judío. ¿Cómo que un hijo de Abraham está en tormento en el infierno? No puede ser. Y Jesucristo dice, sí puede ser. Y luego no solo eso, sino que lo amplifica y le dice el ex rico en el infierno, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su punta de dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le contesta, hijo, tú tuviste tus bienes y Lázaro también sus, pero le llama hijo. Él le llama padre y Abraham le llama hijo, pero está en el infierno. Esto era inconcebible para un judío que creían que por ser hijos de Abraham tenían la salvación asegurada. ¿Un hijo de Abraham en el infierno?
Por eso Jesús enseñó como en Lucas 13, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces Juan los acusa, hermanos, fuertemente, les llama víboras que no escaparán, los invita a arrepentirse con frutos verdaderos y los acusa de confianza hueca. Quiero que veas además que esa acusación terminó, versículo 9, por favor, ahí en Mateo 3, versículo 9, dice, porque yo os digo, Juan explica algo, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué Juan les dice eso? Bueno, ya te expliqué que ellos confiaban en ser hijos de Abraham, pero ¿por qué les dice que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras? Mira, para un judío del tiempo de Juan, ellos consideraban piedras a los gentiles. Los judíos de ese tiempo veían a los gentiles como piedras, les llamaban piedras, los llamaban muertos espirituales. Para un judío de ese tiempo, los gentiles eran habitantes del infierno y les llamaban piedras muertas. Juan les está regresando su misma cucharada y les está diciendo, Dios puede levantar hijos de estas piedras. Los que ustedes rechazan, el Padre recibe. Los fariseos separatistas, los saduceos exclusivos, Dios abre el camino para gentiles y les dice, de esas piedras Dios va a levantar hijos. Entonces Juan no está hablando de las piedras que había ahí alrededor del río, está hablando de los que ellos les llamaban piedras, que eran los gentiles. Juan afirmando que de ellos Dios podía levantar hijos y lo hizo. Aquí estamos algunas piedras que Dios levantó, hermanos, y nos hizo sus hijos. Gentiles, que no éramos parte del pacto, y nos hizo sus hijos cuando éramos piedras. Bendito sea el Señor. Amén. Con estas acusaciones, Juan el Bautista aplastó a los dos grupos religiosos y no acabó ahí. Segundo punto, muy breve. No solamente la acusación, en segundo lugar, la advertencia. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es muy fácil este texto. Juan, después de que los acusa, les advierte y les dice el hacha, y aquí Juan usa una metáfora, una figura de lenguaje. Juan dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. ¿De qué está hablando Juan? Juan está haciendo alusión a una ilustración de la cosecha. Cuando los judíos al final de la temporada iban y cosechaban, antes de cosechar, pasaban lista a todos los árboles de su campo, de su huerto o de su viña. Y si había alguna planta, algún árbol que no había dado fruto en toda la temporada, antes de cosechar todo, cortaban ese árbol infructuoso y lo quemaban en el fuego para que no inutilizara y robara nutrientes a las demás que sí eran fructíferas. Entonces, esta es la idea que Juan tiene. Juan dice, les advierto, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da fruto será cortado y echado ¿dónde? ¿Dónde? En el fuego. Jesús dijo eso también en Juan 15:2. Cristo dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Lo repitió en Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué significa fuego? Juicio, como te voy a mostrar en un momento. Juan les está advirtiendo, el hacha ya está puesta. Si no hay fruto, serás cortado. ¿Entiendes eso? No fruto, serás cortado. No fruto, serás cortado. Es por eso que si me preguntan, pastor, ¿quiénes van al infierno? Aquellos que no mostraron frutos. ¿Por qué? ¿Porque eres salvo por frutos? No, eres salvo por fe y la gracia de Cristo, pero tú lo manifiestas en frutos. ¿Quiénes van al cielo? ¿Los árboles frondosos? Al cielo van los árboles fructíferos. Puede haber vidas que son muy frondosas, como los fariseos y los saduceos, que exteriormente eran frondosos. Tú espiritualmente los veías y tenían una apariencia de su santidad, ¿no? Pero realmente era puro ramaje, era pura hoja. No había fruto. ¿Quiénes van al fuego eterno? Los que no dan buen fruto. Por eso Juan les dice, el hacha ya está puesta. Y ve eso, versículo 10. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. O sea, ya está listo el juicio. Ya está listo el juicio. Esto es, hermanos, Juan diciéndoles, el juicio ya viene. Y a quien va a cortar es a los que no dan fruto. ¿Vas viendo el hilo de esto? Generación de víboras, necesitas arrepentirte. Si no te arrepientes, esta es la advertencia. Te espera juicio. Juicio. Esa es la advertencia de Juan. Juicio. Serás cortado y echado en el fuego. Juicio.
Y termina el punto 3, les dije que eran breves, y termina el punto 3 no solamente con una acusación, primer punto, advertencia, segundo punto, sino en último lugar, tercer punto, Juan termina con el anuncio a las víboras. Y después de acusarlos y advertirles, termina anunciándoles algo. Versículos 11 y 12. Déjame leer el principio para ver este punto final. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, aquí está anunciando algo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Juan está anunciando algo. Juan les está anunciando que alguien viene, el que viene tras mí. Es un anuncio. Entonces primero los acusa, luego les advierte y al final les anuncia que alguien viene. Este es el Mesías. El Mesías viene. Y Juan dice, y ese que viene después de mí tiene dos diferencias conmigo. ¿Lo notas que así dice? Dos diferencias conmigo. Primero, ese que viene después de mí es superior a mí en poder. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Esa frase anterior a esto, hablando de que Juan se ponía como de menos poder que el Mesías, es una frase increíble. No soy digno de llevar su calzado. Una traducción un poquito más literal sería, yo no sirvo ni para llevarle las sandalias. Qué humildad de Juan. Ahí está la grandeza de Juan. Juan dice, yo ni sirvo siquiera para llevarle las sandalias al que viene después de mí. ¿Por qué? Primera diferencia conmigo, porque es más poderoso que yo. Y es cierto, Juan tenía poder, sí hermanos, tenía poder. En Lucas capítulo 1 se le dijo a su padre Zacarías que su hijo iría en el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, etc. Juan el Bautista iba en el poder de Elías en su ministerio, pero el que viene tras mí viene con poder de Dios, porque es Jesucristo. Por eso dice Juan, el que viene después de mí es más poderoso que yo. Primera diferencia, superior en poder, superior en poder, superior en poder. Él quería dirigir la atención al Mesías, pero no solamente superior en poder, les anuncia que iba a ser el Mesías, sino también les anuncia que era superior en ministerio. Superior en ministerio. Juan dice, yo les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí tiene un ministerio más poderoso. Él no los va a bautizar en agua, él los va a bautizar en espíritu y fuego. Superior en poder, superior en ministerio. Y aquí tengo que explicarte lo que significa esto y terminamos. Regálame estos últimos 4 minutos. Juan dice, es superior a mí porque él bautiza en espíritu y en fuego. ¿Qué significa esto, hermanos? Porque a veces la gente, el movimiento carismático ha creído otra cosa y están ahí, según ellos, alabando. Ah, fuego de Dios desciende, Señor, desciende de tu fuego. Y toman el fuego como que hay un calor en el corazón, un ardor, como que un fervor por Dios. Y dice, Señor, derrama de tu fuego sobre nosotros, que tu espíritu se mueva y que el fuego de tu poder nos llene. Y ahí está toda la gente levantando las manos y haciendo cosas emocionalmente dirigidos simplemente por eso, por sus emociones. Y la gente ha entendido mal lo que Juan el Bautista dijo. Él está diciendo, viene el Mesías, es superior a mí en ministerio y él los va a bautizar, número 1, en Espíritu Santo. ¿Qué entendía un judío cuando Juan decía en Espíritu Santo? Quiero que comprendas algo. Cuando Juan decía los bautizarán en Espíritu Santo, la gente no tenía la doctrina cristiana que nosotros tenemos del Espíritu Santo. Dices, claro, el Espíritu Santo, Él nos sella, Él ministra, tú lo sabes porque tienes el Nuevo Testamento, pero ellos no lo tenían. Entonces, ¿qué entendía un judío cuando Juan decía Espíritu Santo? Bueno, cuando un judío oía Espíritu Santo, ellos sabían que el Espíritu Santo es creador. Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas para crear. Un judío sabía que el Espíritu Santo es creador y un judío sabía que el Espíritu Santo da vida, como en Job 33, donde dice el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, para un judío el Espíritu Santo era dador de vida, dador de creador y además era también dador de poder. Ellos recordaban, por ejemplo, Zacarías 4:6, donde dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Esa es la doctrina que tenían los judíos que oían hablar a Juan, una doctrina del Antiguo Testamento del Espíritu Santo. Entonces Juan les decía, el Espíritu Santo, ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y el judío entendía eso.
Porque además de que sabían quién era el Espíritu Santo, ellos esperaban la venida del Espíritu Santo. En Ezequiel 36, en Ezequiel 37, en Ezequiel 39, en Isaías 44, todas esas citas que ya no tenemos tiempo de leer ahora, todas esas citas anunciaban que el Espíritu Santo vendría sobre el pueblo de Dios. Vendría. Entonces, cuando ellos oyen, Él los bautizará en Espíritu. Muy bien, lo entiendo. Lo entiendo. Sabían que hablaba de una venida espiritual de Dios a sus vidas, que les iba a dar vida, que les iba a recrear y que les iba a dar poder. Ellos entendían la venida del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento lo profetizaba, Juan aquí lo anuncia y Jesucristo más tardecito lo promete. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo dice en Juan 15:26, pero cuando Él venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará a conocer todo acerca de mí? Juan el Bautista estaba anunciando que el Mesías es el que iba a dar al Espíritu Santo y así fue. De hecho, hermanos, próxima semana, si Dios quiere, ¿qué vamos a ver la próxima semana? El bautismo de Jesús. ¿Y qué pasó en el bautismo de Jesús? El Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesucristo. Entonces, aquel que Juan dice, Él es el que va a dar el Espíritu, en la siguiente porción se ve que sobre Él desciende el Espíritu. Entonces ellos entendían lo que Juan estaba diciendo de un Espíritu Santo que vendría sobre las vidas y que esto haría que internamente fueran renovados para ser criaturas nuevas delante de Dios. Ellos entendían lo que estaba pasando. Hoy en nuestros días, hermanos, tenemos del Nuevo Testamento y entendemos que cuando alguien cree en Cristo, es bautizado en el Espíritu Santo viene a morar a su vida porque por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todo creyente tiene al Espíritu Santo morando en él. Y si no tiene al Espíritu de Dios, no es de Cristo. Eso dice Pablo. ¿Entiendes? Bautismo en el Espíritu Santo es un creyente. Un creyente tiene al Espíritu Santo. Pero Juan dice aquí, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Termino con eso. ¿Qué es fuego? Bueno, hermanos, fuego, Juan no está usando la palabra fuego como se usa en toda la Biblia, como un símbolo de juicio. Versículo 10 dice que el árbol será echado al fuego. Versículo 12 dice que la paja inútil será echada al fuego. Así que si el versículo 10 y el versículo 12 dicen que fuego es juicio, el versículo de en medio no puede significar otra cosa. El versículo de en medio significa también fuego, juicio. ¿Recuerdas Sodoma y Gomorra? Juzgados por juicio. ¿Recuerdas Elías? Hizo descender fuego sobre aquellos enviados del rey. ¿Recuerdas a los Boanerges, hijos del trueno? Señor, ¿quieres que enviemos que descienda fuego del cielo porque no nos recibieron estos samaritanos? ¿Recuerdas en Apocalipsis 29, la batalla final? Jesucristo después de los 1000 años, en aquella batalla cuando Satanás vuelve a ser suelto y todo, dice la Biblia que Dios hará descender fuego del cielo y los consumirá a todos. ¿Recuerdas Hebreos 12:29? Porque nuestro Dios es fuego consumidor, juicio. Ser bautizado en fuego no es otra cosa sino juicio, juicio eterno. ¿Recuerdas Malaquías 4:1 que leímos hace rato? Va a venir Dios, Él va a ser como un horno, tú serás como estopa y te va a abrazar. Fuego, fuego, juicio. Así que donde quiera que le veas, la palabra fuego no significa algo bueno. La palabra fuego significa juicio. Por lo tanto, cuando la gente está diciendo, Señor, descienda tu fuego sobre nosotros, no va a descender, los va a mandar allá, a la condenación eterna por no haber creído en Cristo y estar pidiendo fuego. Lo que Juan está anunciando es 2 bautismos a 2 personas diferentes. Bautismo del Espíritu a cristianos, creyentes, bautismo en fuego a incrédulos. Es lo que está anunciando Juan. 2 bautismos a 2 personas diferentes. Bautismo en Espíritu a creyentes, bautismo en fuego a no creyentes. Juan anuncia esto, hermanos, y termina diciendo, versículo 12, última imagen, versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Asbestos, la palabra ahí, nunca se apagará. Literalmente asbestos significa inextinguible, inextinguible. Juan está diciendo al final de su anuncio, y es básicamente su conclusión, viene el campesino, viene el agricultor, ¿y sabes qué va a hacer? Versículo 12, su aventador está en su mano. El aventador es una pala con unos orificios
que servía para aventar el grano. Déjame explicarte eso para que entiendas lo que Juan está diciendo. Un judío al final de la cosecha, cuando recogía el grano de trigo, lo llevaba a la era. Ahí dice también la palabra era. Era un terreno especialmente preparado de unos 8 o 10 metros, cercado por piedras, que era pisado para que quedara duro ese lugar, y era la era. ¿Qué se hacía en la era? Se aventaba el grano de trigo. Lo que se hacía primero es que se cosechaba el grano, se aventaba con todo y todo a la era, luego hacían pasar bueyes con piedras grandes para majar el grano y que se empezara a romper y a separar la cáscara del grano, y luego iba el agricultor y tomaba la pala, lo que ahí se le llama el aventador, en su mano, y tomaba un poco de grano, lo aventaba al aire, y entonces el viento, las eras las ponían regularmente en zonas altas, el viento se llevaba la paja y caía por peso solamente el grano. Esa era la forma en que separaban grano de paja o de su cáscara. Es la idea que está hablando aquí Juan, hermanos. Juan está diciendo, ahí viene, no solo el que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, ahí viene el que va a separar a la cosecha en dos. Por un lado, al grano, por otro lado, la paja. Y ya sabes qué le pasa a la paja, ¿verdad? Ya sabes lo que le pasa a la paja, es quemada. Salmo 1, serán como el tamo que arrebata el viento. Habla de juicio, hermanos. Juan está diciendo, el Mesías vendrá, limpiará su era, aventará el trigo, la paja se quemará y solo el grano irá al granero del rey. Esto mismo lo enseñó Jesús en la parábola de la cizaña, separando en dos. Eso también lo enseñó en la parábola de la red, separar en dos, lo bueno en un lado, lo malo en otro. Y esa es la historia de la humanidad. Dios separando a la humanidad en dos, los creyentes y los no creyentes, los que son de su granero y los que serán quemados en la paja, como paja en el fuego, asbestos inextinguibles. ¿Sabes? Juan literalmente le está diciendo a los religiosos, ustedes, fariseos y saduceos, van a ser el combustible del infierno. Qué manera de terminar su predicación, Juan, ¿no? Vas a ser combustible del infierno, les dice a los fariseos. El Mesías viene a bautizar, viene a separar, y ese es el mensaje de Juan. Así acaba. Juan el Bautista acusó, Juan el Bautista advirtió, Juan el Bautista anunció. Acusó el pecado, advirtió del juicio y anunció al Mesías. ¿Saben, hermanos? Después de esto yo dije, así debería ser toda predicación, ¿no? Así debería ser toda predicación hoy. Acusas del pecado, adviertes del juicio y anuncias al Mesías. Así debería ser este patrón de mensaje de Juan es perfecto. Acusó el pecado, advirtió el juicio y anunció del Mesías. Algunas personas creen que no debemos hablar del juicio en las iglesias. Y eso es falso, porque el juicio está en la Biblia. Claro, se puede hacer mal uso de eso, y tú lo has oído. ¿Quieres ir al infierno? No, entonces haz esta oración. Qué terrible, qué terrible, qué terrible. ¿Quieres ir al infierno? No, entonces recibe a Cristo. Sí, y no le has dicho jamás el arrepentimiento y la fe. Eso no genera otra cosa más que un árbol que será quemado. Pero hay que hablar de la condenación en la iglesia, hay que hablar del juicio, hay que hablar de lo que vendrá. No para que te dé miedo, sino para que te arrepientas, como Juan lo hizo aquí. Él acusó del pecado, él advirtió del juicio y él anunció al Mesías. Usted está en uno de estos dos grupos. O irás al granero o eres paja que irás al fuego. Yo te exhorto en el amor de Cristo a que si tú ves tu vida y no encuentras frutos en tu vida reales, te humilles ante el Señor Jesucristo y vengas a su presencia con fe. Si tú no puedes contar ni un fruto en tu vida, no te engañes. Serás cortado y echado en el fuego, pero aún hay esperanza. Porque hay alguien que murió para salvarnos de ese fuego eterno y es Jesucristo quien nos libra de la ira venidera. Pero si tú tienes frutos de verdadero arrepentimiento, muestra más de esos frutos. Padre, gracias por tu palabra y por la bendición de estudiarla. Gracias por el trabajo que nos cuesta atender, Señor, porque es un trabajo bien recompensado, porque nuestra mente y nuestro corazón se van saciados de tu escritura. Gracias, Señor, porque nos das este mensaje de Juan el Bautista, tremendo, poderoso, trepidante, Señor, un mensaje que hoy en día, hasta hoy,
más de 2000 años después nos deja con la boca abierta en el poder, en la sabiduría, en lo florido que lo expresó, en la claridad, en la sencillez y en la brevedad con que lo hizo, Señor, acusando el pecado de los fariseos y de los saduceos. Señor, qué poderoso mensaje el de Juan, que acusó, advirtió y finalmente anunció al Mesías, y hoy yo quise hacer lo mismo. Te pido, Señor, por esta congregación, guía al arrepentimiento a aquellos que lo necesitan, verdadero arrepentimiento, Señor. Padre, yo no llamo víboras a nadie. Juan lo hizo en su tiempo, pero tú sabes quién es creyente y quién no lo es. Y realmente, Señor, los frutos también nos delatan. Te pido por este pueblo que está aquí. Tú sabes quiénes son verdaderos judíos espiritualmente y quiénes no lo son. Yo te pido que aquellos vengan al arrepentimiento verdadero y den frutos. Y Señor, que aquellos que por tu gracia nos has llevado tú en los méritos de Cristo a tu granero, ayúdanos a vivir mostrando los frutos para tu gloria, porque en eso es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto y seamos así tus discípulos. Señor, llama a cada corazón conforme a esta predicación de Juan y permítenos, Señor, seguir conociendo a aquel a quien Juan anunciaba, es al Mesías. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.